Claro, es más que nada para informar este nuevo subsidio que salió, cómo va a aumentar el sueldo mínimo. Claro. La postulación es a través de la plataforma del servicio, entonces el Servicio de Impuestos Internos nos contactó y más o menos dio ahí los detalles. Pero es bastante simple la postulación para quienes tienen trabajadores y que pagan el sueldo base, digamos. Claro, eso es lo mismo. Afortunadamente acá no se paga el sueldo mínimo. Menos mal. Claro, no, y Sí, así como está la cosa, sí, complejo. sí. Los precios han subido demasiado. Ya, De vamos todo a tipo. dar inicio, yo creo, En honor que al podamos, tiempo, en honor al tiempo, sí, vamos a poner la cortina. Hola, bienvenidos. Soy Hailin Rudolph, dueña de Eco Armario Gauchita Revolución Sustentable. Aquí encontrarás prendas reutilizables y recicladas de todas las tallas, de excelente calidad y a bajos precios. Nuestro principal foco es potenciar y posicionar la moda sustentable en Valdivia. Esperamos generar conciencia y comunicar lo perjudicial que es la industria de la moda para el medio ambiente, y así invitar a la comunidad a generar hábitos de reutilización, disminuyendo el fast fashion que predomina en el retail. Además, sumamos prácticas de economía circular en nuestro modelo de negocio. Todas las prendas que no son vendidas son donadas a pymes valdivianas, donde son recicladas y transformadas en un nuevo producto. Agradecemos el apoyo del Centro de Negocios Cercotec Valdivia, que además de sus asesorías nos ha permitido generar alianzas con otras empresarias. Por esto, en nuestra tienda también podrás encontrar a USA Candy, Keki Miao, Mapurugumi, by Clarita María y La Intuitiva. Te invitamos a visitar nuestra tienda ubicada en Camilo Enríquez 894, local 1, y obviamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya, muy buenos días a todos y a todas los que ya se encuentran conectados, justamente ahí con uno de nuestros emprendimientos destacados del Centro de Negocios, y que a propósito ahí incorporaba una acción, ¿cierto?, de economía circular. Damos inicio a la actividad del día de hoy, a este ciclo de charlas enfocadas a la sustentabilidad y economía circular, que estamos realizando desde la primera semana de junio en conjunto con el Centro del Ranco, quien ahí me acompaña Catherine Carriel, Centro de Negocios Valdivia y Centro de Negocios Satélite Panguipulli. Ya, mi nombre es Marisela Nautulpan, precisamente soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Satélite Panguipulli. Para esto, el día de hoy tenemos la tercera jornada de este ciclo. ¿Ya? Partimos con el taller de envases compostables. Este es el módulo 1, envases compostables, y un acercamiento a la ley que prohíbe el uso de los plásticos. ¿Ya? Nos acompaña Darlene Riquelme, ella es ingeniera en biotecnología, directora de investigación y desarrollo en Bilup, que es la empresa consultora que nos está acercando estas temáticas a todos nuestros clientes, clientas y público en general que participa en nuestros talleres, ¿ya? Los invito a participar activamente, ahí tienen un botoncito, ¿cierto?, de levantar la mano, pueden escribir a través del chat o activando su micrófono. Le doy la muy cordial bienvenida a Darlene. Darlene, adelante, la audiencia es toda tuya. Oh, muchas gracias, muy buenos días. Qué rico tenerlos acá interesados sobre la economía circular y la sustentabilidad. Así que bueno, vamos a comenzar presentando el taller y también me gustaría conocerlos a ustedes, así que vamos a dar igual un espacio para que puedan presentar, ¿cierto?, su emprendimiento, su negocio. Bueno, primero contarles que este es un taller teórico práctico que está dividido en 2 sesiones. Tiene como título La ley que regula los plásticos de un solo uso y las botellas plásticas.
Esto está principalmente enfocado en locales de comida, así que, bueno, más ratito vamos a conocer de qué tratan sus emprendimientos, pero básicamente acá se están migrando a nuevas normativas medioambientales que promueven, ¿cierto? Por un lado la reciclabilidad y por otro lado el uso de envases compostables. Les quiero contar de que esta sesión en particular está dividida en dos bloques. El primer bloque vamos a revisar los artículos de la ley, que, bueno, este tiene un numeral 21.368, y vamos a hablar también de envases compostables, sus sellos, cuáles son, de qué se trata, también métodos de compostaje, así que ahí vamos a estar hablando hoy día sobre esto. Y la próxima sesión, que es la próxima semana, que también espero que todos los que están acá se puedan conectar, vamos a tener también dos bloques. El primero de comunicación sostenible, libre de greenwashing. Vamos a ver también la actividad práctica, que es un árbol de decisión, y también hemos incorporado una lista de proveedores de envases compostables para que podamos revisar, ¿cierto? Como en vivo, cuáles son las certificaciones, si están cumpliendo todo lo que vamos a revisar en este taller en particular. Como les comentaba Marisela, nosotros somos Vilup, somos una consultora ambiental, estamos localizadas acá en Valparaíso, y somos especialistas en ecodiseño de packaging circular. Los packaging son envases y embalajes que, bueno, le damos principal foco al fin del cierre del ciclo de vida para que tenga, ¿cierto?, el menor impacto ambiental posible. Como bien decía Marisela, mi nombre es Darlene Riquelme, yo soy ingeniera en biotecnología. Actualmente también me encuentro estudiando mi doctorado en biotecnología y trabajo con biopolímeros, biomateriales también que sean amigables con el medio ambiente. Y también me gustaría comentarles de que, bueno, somos un equipo compuesto por ingenieros mecánicos, ingenieros en negocios internacionales, diseño. Así que en conjunto hemos levantado diferentes formaciones, tenemos experiencia y estudios sobre ecodiseño, hemos participado en la Academia Latinoamericana por el Cambio Climático, también tenemos un curso de implementación a la ley REP que nosotros tomamos para también traspasar estos conocimientos a los emprendedores acá junto a los centros de negocio. Y bueno, ahora me gustaría conocerlos, me gustaría que pudieran comentar cómo se llama su emprendimiento, a qué se dedican, cuál es su especialidad. Y también me gustaría conocer su motivación por venir acá a este espacio de aprendizaje de economía circular, sustentabilidad. Así que voy acá a dejar de compartir un momentito para que nos podamos presentar y también para que cada contenido que vayamos realizando podamos ahí acercarlo un poco más a sus emprendimientos. Ahí veo a Andrés, Hernán también está ahí participando, si es que nos pueden contar de qué tratan sus negocios, sus empresas, emprendimientos. Bueno, buenos días. Mi Buenos días, nombre, Andrés. hola. También saludar a Marisela. Y yo he estado en otras jornadas, en otros talleres, eh, tomando conocimiento de todo lo que significa, digamos, este modelo de ayuda, de apoyo que entrega, digamos, Cercotec, digamos, a nosotros, los que recién estamos conociendo y metiéndonos en el mundo, digamos, del emprendimiento. El nombre de mi modelo de negocio, o el nombre, digamos, de la microempresa que yo tengo, se llama Apura Pizzas, ¿ya? Apura Pizzas nació en Santiago hace un par de años, un año y medio, 2 años aproximadamente. Todo esto a nivel doméstico, o sea, en la casa, ¿ya? Y en un sector donde es un condominio, y ese ha sido fundamentalmente mi clientela que yo he tenido en esa oportunidad. Bueno, yo por razones ajenas, digamos, a este tema, me vine aquí a Valdivia. Me vine a Valdivia, me encanté de Valdivia, estoy viviendo, digamos, con una hermana acá en Valdivia. Me quiero quedar acá en Valdivia porque
acá yo postulé al concurso, digamos, de Capital Semilla, y me he inscrito a todos los talleres que Cercotec ¿cuánto se llama? A cuánto se llama desarrollado. Y en el fondo es aprender un poco de todo, de todas estas novedades y de todo lo que esto significa, y que en cierta medida están acompañados y afectan en cierta medida al negocio o a los negocios, digamos, que cada uno de nosotros quiere emprender. Y de qué manera, digamos, nosotros tenemos que ir ayudando a mejorar en cierta medida esto, un aporte, un granito de arena, como dicen, para que esto no seguir, digamos, porque a mí me sensibiliza mucho el tema esto, digamos, el tema climático. Entonces, creo, digamos, que con esta herramienta, con estos cursos, con estos talleres, uno va derivando a dónde, digamos, tiene que ir y mejorando el tema, para mejorar el tema medioambiental. Es un poco, digamos, lo que yo puedo dar a conocer en cuanto, digamos, a lo que ustedes están entregando a todos los microemprendedores. Muchas gracias, Andrés. Sí, primero felicitarte por estar incorporando estos nuevos conocimientos para tu negocio. Y segundo, yo creo que te va a ayudar mucho este taller porque específicamente son para envases de alimentos, así que si tu negocio son las pizzas, yo creo que igual es bueno que tenga esta herramienta y estos conocimientos para poder aplicarlo. Así que Ya, es súper. Ya, muchas gracias. Ahí no sé si alguien más quiere compartir, ahí veo a Hernán. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente. Bueno, soy administrador del Hostal Cauye, acá en Río Bueno. Y bueno, siempre estoy atento a los talleres que imparte Cercotec, que son súper interesantes. Y la motivación mayor, digamos, es querer aprender más de todo este mundo de la sustentabilidad, ecología, reciclaje, todo ese tipo de cosas que tanto para el negocio de acá del hostal como para nuestras vidas y nuestras casas nos sirven. Son cosas súper útiles que se podrían usar en la en la vida diaria, digamos. Y todo sea por aprender más todavía. Así que esa es la motivación de estar acá. Eso sería mi presentación. Súper, Hernán, muchas gracias. Qué rico ahí el hostal en Río Bueno, me dijiste. Sí, en Río Bueno. Bueno, en realidad más que hostal es un hotel, en realidad, porque nació como hostal, pero en realidad tiene todas las características de un hotel. Baños privados, sábanas y ropa de cama blancas, toallas blancas. Es bien bonito y bien equipado. Entonces, ya, ojalá que pronto le cambiemos el nombre de hostal a hotel. Genial, ahí el Sí, hotel Cauye. Cauye, sí. Ahí lo vamos a buscar ahí después en las redes sociales. Eso, en las redes sociales, por supuesto, ahí te puedes unir, ahí ver las fotos, los videos que tenemos subidos ahí para que nos sigas. A todos que Súper. nos puedan seguir. Sí, de hecho es súper bueno igual que puedan aprovechar esta instancia para hacer comunidad, ¿cierto? Ahí pueden dejar sus redes sociales en el chat para que después el consultora Bilup los pueda seguir y también ahí Claro, revisar y también los podamos promocionar después, quién sabe. sí, claro, por Ahí. supuesto. Vale, gracias, Darlene. Gracias, Germán. Ay, no sé si Luis, Felipe, Aileen, Susan, Marisol, María Cristina se quieren presentar. Ahí tenemos unos minutitos más, si no, para comenzar. Si alguien más se anima. Están tímidos, parece, el día de hoy. Están tímidos. Sí, pero no hay problema, podemos comenzar y bueno, ahí cuando tengan dudas pueden levantar la mano o si algo muy O en el chat. inminente pueden prender el micrófono, no tengo ningún problema, ahí como me la acomode. Igual, como está dividida en dos secciones, en dos bloques, ahí cuando terminemos un bloque podemos hacer las preguntas específicas de ese bloque y así comenzamos para tener ahí más tiempo para después las preguntas. ¿Me confirman si pueden ver bien la pantalla? Sí, está Lo bien. vemos. Súper.
Entonces, como les comentaba, este primer bloque es para revisar la ley en detalle. Vamos a ir conociendo los artículos. Y bueno, la primera parte, obviamente esto ya es ley. El 13 de agosto del 2021 empezó a correr esto, fue publicado en el Diario Oficial. Y bueno, el trayecto que ha ocurrido, ¿cierto? Es que ingresó al Congreso en mayo del 2019, fue aprobada el 20 de mayo del 2021, fue promulgada el 6 de agosto del 2021, pero fue publicada recién el 13 de agosto del 2021. Esta ley es la 21.368 y vamos a hablar un poco de dónde nació esta ley. La verdad es que fue incentivada por informes ambientales de las organizaciones no gubernamentales como Oceana y Plastic Ocean, que son, ¿cierto?, estas organizaciones que están cuidando los océanos, el medio ambiente, y nos informan, ¿cierto?, que en Chile se generan 23.240 toneladas de plásticos de un solo uso, que básicamente provienen de estos locales de venta de comidas de alimentos, como bares, cafeterías, delivery. Bueno, ahí el más representativo de hecho puede ser el Plumavit, las botellas plásticas, y para que podamos un poco aterrizar esta cantidad de toneladas en Billup, lo que nosotros hacemos es representarlas con ballenas. O sea, la cantidad de ballenas son 116 ballenas azules, o sea, son unas grandes cantidades de toneladas de plásticos, ¿cierto?, que se representan en estas 116 ballenas azules. O también lo podríamos decir con vueltas en auto al mundo. Son 5.300 vueltas de auto al mundo. O sea, en huella de carbono. Ahora, esta ley, ¿cierto?, que ya conocemos un poco el trayecto, tiene una estructura. El título número 1 son las disposiciones generales, el título número 2 son limitaciones a la entrega de productos de un solo uso. También están las regulaciones de botellas plásticas. El cuarto habla de otras disposiciones y el título 5 son modificaciones de las normas legales. Vamos a entrar a las definiciones previas de esta ley. Igual me gustaría decirles de que esta ley es cortita, tiene entre 7 a 8 páginas. Y bueno, el objetivo de esta ley es proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos en el medio ambiente. Ahora, ¿por qué este es el objetivo? Porque, bueno, ya le hemos mencionado que hay una cantidad tremenda de envases y embalajes dispuestos en el medio ambiente. Y bueno, para nadie es desconocido la crisis ambiental que hoy día tenemos en nuestro planeta. Entonces, esta ley viene a regular, ¿cierto?, la entrega de estos plásticos de un solo uso a través de la limitación de la entrega de productos de un solo uso, fomentar la reutilización, regular la certificación de plásticos compostables y la regulación de botellas plásticas desechables. Ay, no sé cómo apagar las notificaciones acá. Pero estos son los objetivos principales de esta ley. A ver. Y bueno, ahora la idea es que podamos identificar cuáles son los plásticos de un solo uso. Y acá, primero, comentarles qué es un plástico. El plástico, ¿cierto?, es una resina tipo polimérica, donde tiene esta propiedad de ser moldeable, de generar, ¿cierto?, una estructura que puede ser más o menos rígida o flexible. Y cuando hablamos de plásticos de un solo uso, como podemos ver en la imagen, nos encontramos como con vasos, bombillas, palitos, cucharas, tenedores, cuchillos, sachet, que solamente pueden ser utilizados una vez. Por ejemplo, ahí tenemos también las bandejitas de Plumavit, que es un material súper conflictivo para el medio ambiente, y estos pueden ser considerados reutilizables si son usados en el establecimiento en múltiples ocasiones.
pero habitualmente estos productos que estamos viendo en la imagen son utilizados solo una vez y se desechan. Por eso son plásticos de un solo uso. Ahora, lo que promueve esta ley es que los plásticos que se utilicen sean plásticos certificados. Y el plástico certificado está compuesto parcialmente por materias producidas a partir de recursos renovables y que están diseñados para ser compostados al fin de su ciclo de vida. Primero, son 3 criterios claves para que sean plásticos certificados. Primero, debe dar cumplimiento al reglamento de esta ley. Tiene que tener al menos el 20% de recursos renovables y tiene que ser compostables menor a 1 año. ¿Ya? Estos son los 3 criterios. Después podría yo preguntarles cuáles son los 3 criterios para que se los aprendan. Pero, bueno, vamos a ver qué son los recursos renovables y cómo es el proceso de compostaje también. Ahora, vamos a hablar del segundo título, que son las limitaciones a la entrega de productos de un solo uso. Y bueno, vamos a definir establecimientos de expendio de alimentos como locales de entrega de comida, ¿cierto? Como cafeterías, restaurantes, restobar y también casinos, ¿ya? Estos son lugares donde se prepara la comida y se entrega. Puede ser consumo dentro del local, dentro del establecimiento o afuera del local. También se define como comida preparada, bebestibles, alimentos o comidas de cualquier tipo que sean preparadas por el establecimiento que expende estos alimentos, ¿cierto? Listas para el consumo, sean frías o calientes. Y bueno, se encuentran incluidas aquellas comidas preparadas fuera del establecimiento y cuya fecha de vencimiento o plazo de duración no sea superior a 5 días. O sea, te lo puedo entregar, ¿cierto? Pero te lo tienes que consumir dentro de los primeros 5 días. Bueno, en el título 2 habla de las prohibiciones, ¿cierto? Se prohíbe la entrega de productos de un solo uso independiente del material. Ahí los productos de un solo uso, ¿cierto? Que eran los vasitos, las cucharas, los tenedores, tienen limitación a horas de entrega. Y los plazos para que se empiece a cumplir esta ley son 6 meses para elementos de poliestireno expandido, que es el Prumavit, y 3 años para la transición total. ¿Ya? O sea, hay que sacar un poco la cuenta, y es que se va a empezar a regular, porque ya esto fue en agosto del 2021. Entonces, ya va a haber 1 año en que se empezó a implementar esta ley y eventualmente ya se pueden empezar a correr estas multas. Las multas varían entre 1 a 5 UTM mensual por cada producto de un solo uso entregado. Pero ahora vamos a ver el detalle, ¿cierto? Dice, el título 2 dice, se prohíbe la entrega de un producto de un solo uso de material plástico. Es decir, se permite la entrega de productos de un solo uso de materiales revalorizables solo si el cliente lo solicita. Los locales deben informar a los consumidores sobre la manera adecuada de valorizar los residuos. Ahora, todo esto se considera, ¿cierto?, en locales de delivery, por ejemplo, o cuando yo voy a un local, llamo y lo voy a buscar. También incluye todo ese tipo de locales de entrega de expendio de alimentos. Bueno, acá dice que hay 6 meses también para eliminar el Plumavit, 6 meses para eliminar bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos. Y son 3 años para la transición completa respecto a la implementación completa de esta ley. Las multas están de acuerdo a entre 1 a 5 UTM mensual por cada producto de un solo uso entregado y entre 1 y 20 UTM mensuales por no informar. La verdad es que esta ley también promueve la entrega de información al usuario final. Entonces hay multas asociadas al hecho de no sensibilizar a la comunidad respecto a, primero, el uso de estos plásticos certificados
y también como a la conciencia ambiental general. ¿Por qué se promueve este uso de plásticos certificados? Entonces, el fabricante o importador de un plástico certificado deberá contar con un certificado conforme al reglamento de la ley. Acá pueden ver en la imagen, ¿cierto? Unos sellos que, bueno, más adelante vamos a ver igual de dónde vienen, pero estos sellos indican cuando un plástico está certificado. Y esto es lo que promueve finalmente la ley, que se consuman plásticos, pero no plásticos convencionales, sino que sean plásticos que estén certificados, que finalmente lo que nos prometen es que con el tratamiento se produzca el compost, se vayan a compostaje y generen cierto este abono. O sea, después vamos a hablar de cómo es el proceso. Sin embargo, es importante considerar que el proveedor es muy importante, porque el proveedor de los plásticos ahora tiene que asegurarles a ustedes que el plástico está certificado. Ahora, como yo, por ejemplo, soy esta expendedora de alimentos, esta ley lo que me dice es que yo solo tengo que trabajar con plásticos certificados y que deben exhibir al público de forma visible, o también en mi, por ejemplo, en mi página web o en mis redes sociales, colocar que yo estoy utilizando estos plásticos certificados. Hay 3 años para la transición total, o sea, estaríamos hablando que el 2022, 23, 24, esta normativa debería estar cumpliéndose a cabalidad, y que también hay multas asociadas, por lo que yo les decía. Esta ley me gusta mucho porque promueve también la educación y la hace cargo, por ejemplo, a estos locales de comida, también lo hace responsables por la información de estos plásticos certificados hacia el consumidor final. Vamos a hablar sobre las limitaciones de las comercializadoras de bebestibles, porque también hay una regulación sobre las botellas plásticas. Dentro de esta normativa, ¿cierto? Primero están los envases certificados, plásticos certificados, y por otro lado están las limitaciones de las bebidas o las botellas plásticas, ¿cierto? Entonces, primero te definen qué es una comercializadora de bebestibles. Básicamente son supermercados, almacenes, tiendas que vendan bebestibles en botellas plásticas, que obviamente son las que nosotros conocemos como el PET, que son las desechables, y que puedan venderlas, ¿cierto?, de manera presencial o a través de e-commerce, venta online, etc. Ahora, nosotros decimos bebestible, puede ser cualquier líquido destinado a consumo humano, como agua, jugos, pero no contempla acá el alcohol ni a los productos lácteos. O sea, son solo líquidos destinados al consumo humano, pero que no tienen alcohol ni productos lácteos. Y acá me gustaría hacer como esta diferencia de la botella desechable, que es la botella plástica convencional, que no está diseñada para ser reutilizada. O sea, yo la utilizo, me tomo el bebestible, ¿cierto? Y se va posteriormente a la basura. Sin embargo, acá promueven, ¿cierto?, que los supermercados y todas estas tiendas que son comercializadoras de botellas plásticas utilicen el formato de botella retornable, que es una botella que cumple con un número mayor a 5 ciclos de uso. Ahí está, por ejemplo, la botella plástica retornable convencional, por ejemplo, de una bebida CCU, que dura al menos 35 ciclos, y por ejemplo una botella de vidrio también, que sería de 12 ciclos. Esto es un ejemplo de vidrio. Bueno, el título 3 también dice que las comercializadoras de bebestibles estarán obligados a ofrecer bebestibles en botellas retornables y recibir de los consumidores estos envases. Yo me acuerdo que hace un par de años se fomentaba mucho el retorno en los supermercados. Uno iba con sus botellas retornables, las ponías como en este receptáculo y te daban un ticket y te hacían un descuento en la caja. Eso fue mermado, ¿cierto? Y se les dio más auge a
las botellas desechables. Entonces, lo que promueve este título de ley es que al menos el 30% de las botellas que están en vitrina debe ser retornables. Esto para volver a fomentar el uso de este modelo de retornabilidad. También respecto a la información y la sensibilización a los consumidores, también van a estar obligados, ¿cierto?, los supermercados a fomentar este uso y también mostrándolos en sus góndolas. Esta ley está pensada para que los 6 meses en supermercados estuvieran al 30% de las botellas en vitrina y 2 años para todos los demás comercios. También está normado en multa entre 1 a 20 UTM mensuales por cada día sin retornables disponibles y de 1 a 20 UTM mensuales por no sensibilizar. Por lo tanto, les quería comentar que esta ley también me gusta mucho porque hace que los consumidores, nosotros, podamos denunciar y también actuemos como un ente fiscalizador, en este caso, de los supermercados. Si yo voy al supermercado y no encuentro las botellas retornables, yo puedo hacer, ¿cierto?, esta denuncia para que se le apliquen, ¿cierto?, estas multas a los supermercados. Entonces también promueve al consumidor empoderado y consciente respecto a este modelo de retornabilidad. También dice el título 3 respecto a los desechables, a las botellas plásticas desechables, que cualquier persona natural o jurídica promueve que deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico que haya sido recolectado y reciclado dentro del país. Esto es súper importante igual porque, bueno, la infraestructura de reciclaje acá en Chile se encuentra levantándose, está igual un poco en pañales, hay algunas que están más asentadas, pero la idea también es descentralizar esto y que en todas las regiones de nuestro país se pueda reciclar y hayan empresas en la infraestructura correspondiente para que se recicle el PET y que este PET reciclado pueda ser reutilizado en las botellas plásticas reutilizables o retornables. Entonces, acá la idea de esto es fomentar el mercado de los materiales reciclados de manera local y que no se vayan a reciclar, por ejemplo, a otro país, siendo sino que acá en Chile se levanten nuestras infraestructuras de reciclaje. 3 años para la transición total, para que se cumpla este apartado. Y también hay multas asociadas entre 1 a 5 UTM al mes por cada botella entregada sin la certificación correspondiente. Por lo tanto, toda botella retornable también, cualquier botella desechable también tiene que tener un porcentaje, ¿cierto?, de este 30% de plástico reciclado. Por lo tanto, aquí se norma, ¿cierto?, el proceso de retornabilidad y también la composición de las botellas desechables, que también tienen una ruta a seguir respecto a los porcentajes estipulados en el reglamento para que vayan incorporando este porcentaje de material reciclado. Por ejemplo, la meta al año 2025 es que el 15% sea reciclado, después el 25% al 2030, el 50% al 2040, el 60% al 2050 y ojalá llegar al 70% al 2060. Estos porcentajes están no están regulados todavía, esta es como la meta principal, pero es una línea de tiempo progresiva en aumento el porcentaje de plástico reciclado que debe ser utilizado en la botella plástica desechable. Ahora, se encuentran exentos de esta ley importadoras de bebestibles en botellas plásticas desechables y pequeños productores como micro, pequeñas o medianas empresas. Y esto principalmente porque no lo regula la ley que estamos revisando ahora, que es la ley de plásticos de un solo uso y botellas, sino que lo regula la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, que es la 20.920. Nosotros en Bilup también impartimos un taller respecto a esto. Sin embargo, por ejemplo, a
a estos importadores o productores lo regula esta normativa. Y esta normativa en particular lo que hace es fomentar la reciclabilidad. Certificaciones, fiscalizaciones y multas son los que están agrupados en el título número 4 de las otras disposiciones de esta normativa. Bueno, el Ministerio del Medio Ambiente es el encargado de otorgar certificados a los plásticos, ¿cierto? Que cumplan estos 3 ítems, que eran básicamente que cumplan con el reglamento, que tengan el 30% de material, ¿cierto? No renovable, o sea, renovable, claro, renovable, y que además cumpla con estas certificaciones de compostabilidad. También debe promover e implementar programas de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía. Esto para fomentar, ¿cierto?, los reutilizables, los plásticos reutilizables. También está involucrada la superintendencia, que es la verificación del cumplimiento de los requisitos de reglamento, y también es como el rol también del ministerio promover el compostaje y el desarrollo de compostaje industrial, ya que vamos a ver más ratito más adelante que es súper importante que también se encuentre la infraestructura para llevar a hacer un compostaje industrial municipal. El reglamento de ley está en construcción y, ¿cierto?, va a dar estos parámetros para que el Ministerio del Medio Ambiente pueda, ¿cierto?, que se encargue, ¿cierto?, de cumplir todas estas labores. Bueno, también es súper importante mencionar que si bien es cierto, el ministerio va a estar a cargo de esto, los que van a estar fiscalizando son las municipalidades. Entonces, ellos tienen que estar ahí, van a estar respondiendo, ¿cierto?, estas denuncias de la comunidad respecto al cumplimiento o no cumplimiento de esta normativa. Y, como les comentaba yo, ¿cierto?, cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de estas obligaciones. Bueno, yo les comentaba también con respecto a las infracciones y multas que varía entre 1 o 20 UTM o entre 1 o 5 UTM, ya que esta multa es a beneficio municipal y el monto asignado es en base a 2 criterios. La conducta anterior del infractor. Por ejemplo, si este supermercado que yo denuncio, porque no tiene las botellas plásticas, por ejemplo, no tienen las reutilizables, yo los puedo demandar. O si, por ejemplo, están vendiendo botellas plásticas que no tienen este porcentaje también de plástico reciclado, también los puedo yo, ¿cierto? Como denunciar a la municipalidad para que los vayan a fiscalizar. Pero si no tuvo, por ejemplo, nunca antes otra infracción, se le adecua, ¿cierto?, el monto. Pero si es una conducta reiterada al no cumplimiento de esta normativa, obviamente va subiendo el monto final que tiene que pagar por esta denuncia. Y también la capacidad económica del infractor, porque no es lo mismo denunciar al supermercado que no está cumpliendo que demandar, por ejemplo, o sea, acusar, entre comillas, fiscalizar al mini market del barrio. Entonces ahí también va adecuado a la multa a estos dos, ¿cierto? Estos dos criterios, ¿cierto?, que ocupa el juzgado de policía local para entregar las multas a cada infractor. En resumen, de esta normativa, se hizo la publicación en el Diario Oficial. Actualmente hay prohibición de productos de poliestireno expandido, que son el Plumavit. Si usted tiene un restaurante, una cafetería, ya no puede comprar Plumavit, está prohibido. Ahora, si yo entrego bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos, está prohibido. Y es obligación ofrecer y recibir botellas retornables, al menos ahora en los supermercados. En 2 años,
ofrecer y recibir botellas retornables de demás comercializadores va a ser una obligación. Por ejemplo, si yo soy un mini market, sí o sí voy a tener que recibir estas botellas retornables. Por ejemplo, independientemente que yo, o sea, que mi cliente no haya consumido o no haya comprado esas botellas antes en mi local, o también viceversa en los supermercados. Y en 3 años más, por esto es una transición, porque cada vez, ¿cierto?, son más cosas obligatorias, la regulación de la entrega de desechables dentro y fuera del local. O sea, si yo estoy dentro del local, no puedo entregar productos de un solo uso. Si estoy consumiendo fuera del local, solamente tiene que ser expresamente pedido por el consumidor. Por ejemplo, voy a comprar a un local de expendio de alimentos y yo no tengo cubiertos. El administrador, ¿cierto?, no tiene que promover el uso de estos utensilios de plásticos de un solo uso, ni siquiera aunque estén certificados. Solo yo puedo dar los plásticos certificados si me lo piden expresamente. Necesito cubiertos, pero es porque lo va a consumir afuera del local, ¿cierto? Entonces ahí el dueño, el vendedor, va a poder hacer entrega de estos utensilios solo si el cliente lo dice expresamente, ¿ya? Y por otro lado, va a ser obligación que el porcentaje de botellas retornables que se ofrezcan en vitrina no podrá ser menor al 30%. O sea, va a tener que tener considerablemente las góndolas de exhibición que existan y que van a hacer todo el proceso de retornabilidad. Entonces, ahora vamos a hacer un alto para que podamos conversar, ¿cierto?, qué quedó claro, qué no quedó claro respecto a la normativa, porque lo que estuvimos viendo ahora eran los artículos, los títulos de la ley, que es cierto que es lo que promueve, lo que no promueve. Entonces me gustaría ahí conocer si quedaron dudas, consultas, si es que necesitamos repasar una lámina en particular. Darlene, Cuenta. me llamó la atención en el ciclo que cumplen, perdón, lo que habías comentado tú de el plástico versus el vidrio. ¿Por qué el plástico, digamos, tiene mayor ciclo que el vidrio? Eso me llamó como la atención a mí. Ya. Bueno, principalmente están fomentados, ¿cierto?, estos ciclos, es como por usabilidad. Tienen ciertos criterios de esterilización para ponerlos nuevamente en el mercado. Entonces, básicamente esos son los recomendados por ejemplo, por los productores de plástico, por los productores de vidrio. Perfecto. Ahí no sé si existe otra pregunta. ¿Entendieron lo que era un plástico de un solo uso? ¿Sí? Sí, yo al menos entendí lo que es de un solo uso, solamente que nunca lo ocupo de un solo uso, lo ocupo muchas veces. Estas botellas desechables que comúnmente uno compra jugos, bebidas o lo que sea, después tú la guardas y la ocupas para el agua que puedes tomar durante todos los días y la sigo utilizando, entonces esa era la pregunta que tenía. ¿Cómo uno determina que es de solamente un solo uso y después qué pasa si uno la usa más veces? Claro, ahí igual hay una, no sé si contradicción, pero finalmente ahí dicen, sí, tú como restaurante, como cafetería, declaras que este producto de un solo uso, por ejemplo, compostable, plástico certificado, yo lo utilizo más de una vez, ya no es un producto de un solo uso, sino que es reutilizable, porque yo lo estoy utilizando constantemente. Sin embargo, igual me gustaría comentar que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos de la botella, por ejemplo, compro una botella Vital. Yo me tomo el bebestible, la consumo y después sigo rellenando con agua, sigo rellenando con agua. Luego de un tiempo, el plástico empieza a desprender partículas de plástico y finalmente uno se lo empieza a consumir porque el plástico son polímeros, eso quiere decir que están compuestos por unidades más chiquititas de monómeros. Entonces,
a pasar del tiempo y como ese plástico no está pensado para la reutilización, sino más bien para que sea desechado, uno igual comete ese error y no debería hacerlo. Finalmente, por ejemplo, el PET es súper reciclable. Entonces, por eso después dicen que se fomente la infraestructura acá en Chile para que los plásticos de ese tipo en particular se puedan reciclar y después volver a incorporarse en una nueva botella. Ah, ok. Y otra pregunta que tenía, ¿por qué ahora, bueno, por ejemplo, cuando uno va a una cafetería, de repente te sirven un café en estos envases de un solo uso y estás dentro de la cafetería y te la estás sirviendo y después pides la cuenta y te vas? ¿Por qué esa medida de que dentro no se puede? ¿Porque piensan que la pueden volver a utilizar o otro motivo? No, mira, dentro del local tú puedes entregar plásticos, pero tienen que ser plásticos certificados, ¿ya? Fuera del local, tú también puedes entregar plásticos certificados. Lo que fomenta esta ley son los plásticos certificados. Si, por ejemplo, me van a fiscalizar, yo tengo que mostrar el certificado que me entrega mi proveedor de que el plástico está certificado, yo lo tengo que colocar en mi página web que utilizo plásticos certificados. Sin embargo, si yo estoy utilizando plásticos convencionales que no están certificados, ya no se pueden entregar. No se pueden entregar bombillas, no se pueden entregar palitos para revolver, ya no se puede, porque está dentro de los primeros 6 meses. O sea, ahora en la práctica, esto es lo teórico, porque en la Sí, práctica claro, igual, como no se está fiscalizando todavía, igual el sector Horeca, que son los hoteles, restaurantes y cafeterías, todavía siguen entregando, pero por normativa yo ya puedo empezar a fiscalizar como, como persona natural y decirles, mire, sabe que están entregando esto, y si usted no me muestra que está certificado, yo voy a ir a la municipalidad a acusarlo, por ejemplo. ok, pero si el plástico es de un solo uso, por ejemplo, esto así de Plumavit, vuelvo a la misma pregunta. Dice, dentro del local no se puede, para afuera sí, a lo mejor delivery o que la persona se lo lleve, eh, ¿es lo mismo? Digamos, Por no ejemplo, el importa si Plumavit, adentro o afuera, claro, el Plumavit, justo el caso que usted puso está ese. prohibido, ya no se puede Ah, ya, entregar, o sea, ya no van a poder ni, para. ni adentro ni afuera, Ok, ni adentro ni afuera, ok, pero vale, los plásticos certificados ahora que sí se pueden entregar, tienen que ser plásticos certificados. ya, ok, vale. Y lo otro que le iba a comentar es que eso que yo le decía como ejemplo, que básicamente si yo estoy comprando para llevar, yo como usuario tengo que solicitar, por ejemplo, el servicio, que puede ser de un plástico certificado, claramente, porque eso es lo que promueve la ley, pero yo como usuario tengo que decir, mire, ¿sabes qué? Necesito yo que me entreguen cubiertos. Y ahí recién, el, en este caso, el sector Oreca puede entregar para que lo lleven, ¿cierto? Pero, Claro, por ejemplo, si va a ser para consumo interior del local, tienen que ser con utensilios reutilizables, por ejemplo, los convencionales que nosotros utilizamos en la casa. Ya no se va a poder consumir de plásticos de un solo uso adentro del local, que habitualmente eso es lo que te entregaban. claro, exacto. Vale, muchas Así gracias. que, no, en nada. Ahí sí que queda otra duda, Andrés, no sé. Sí, mira, eh, en relación, digamos, a todo esto, ¿existen alguna nómina o mantiene alguna nómina, por lo menos acá en Valdivia, eh, de proveedores que estén certificados y que expendan, digamos, este tipo de artículos que nosotros necesitamos? Por ejemplo, por mencionarte el caso mío de las pizzas, comprar, digamos, cajas que sean, no sé cómo llamarlas, si biodegradables o que tengan un destino posterior, digamos, cuando la persona que consume, digamos, la pizza, eh, que sea compostable, ese cartón. No sé Claro. si, aparte, digamos, de eso, como lo otro en general, en realidad, digamos, todo lo que en base a plástico. Sí, mira, Sí, ahora sí. ¿Mm? vamos a conocer lo que es un compostable, ¿Ya? por qué son, ¿cierto? Por qué están certificados. Y en la próxima sesión vamos a ver una lista de proveedores que nosotros identificamos. Bueno, nosotros no nos pagan nada como por promocionarlo, pero básicamente vamos a revisar
si ellos cumplen o no mostrando las certificaciones, porque ustedes como clientes de los proveedores tienen que exigirle que les muestren, ¿cierto?, si están certificados o no, qué normativa cumplen, porque es súper importante lo que está diciendo, porque básicamente el usuario final, el que te compra a ti la pizza, te va a decir, oye, pero esto no está certificado, o básicamente como consumidor, igual estamos migrando a ser más responsables con el medio ambiente, entonces igual hay una preocupación de la comunidad a que básicamente a la persona que yo le compre también tenga esta mirada y que ocupe estos plásticos certificados, o que tome, ¿cierto?, algunas estrategias de economía circular dentro de su negocio. Sí, Así que si no hay más preguntas, vamos a ir a ver al tiro cuáles no, son los envases compostables. además, digamos, que te puedes exponer, digamos, una multa, entonces Claro. eso es lo que uno trata, digamos, de evitar. Exactamente. Y bueno, estas normativas están para también básicamente combatir, ¿cierto?, el que se acumulen estas grandes toneladas de residuos, de envases y embalajes que están en el mar, y básicamente eso es lo que estamos tratando de, ¿cierto?, de nosotros educar, de que siempre va a ser mejor cumplir con las normativas para evitar las multas, pero también por un tema medioambiental que lo necesitamos. Claro. Bien. Así que ahora vamos con el segundo bloque. Nos queda media horita, así que vamos con todo. El segundo bloque son los envases compostables y las certificaciones. Bueno, esto es una imagen referencial, ¿cierto? Que hay envases compostables. Y les quería dejar una pregunta. ¿Siempre utilizar envases compostables es la mejor alternativa? Y bueno, hay diferentes opiniones porque la compostabilidad es una opción. Y bueno, para responder qué es la compostabilidad, qué es certificaciones y todo, primero hay que conocer qué es el compost. Y el compost es un acondicionador orgánico de los suelos que se produce a través de una mezcla de materiales orgánicos cuya función es, cierto, mejorar algunas propiedades del suelo. Pueden ser propiedades físicas, químicas o biológicas. Y acá tenemos una imagen que es súper ilustrativa. ¿Por qué? Porque acá tenemos los residuos orgánicos, pero esto no es compost. Y lo que está acá, que es una materia orgánica, sí es compost, que básicamente es una materia orgánica estabilizada que se produce a base de los residuos orgánicos a través del proceso de compostaje. El compostaje es un proceso, ¿cierto? Y este es el resultado del proceso del compostaje, que es el compost, ¿cierto? Esta materia orgánica que va a servir como abono para las plantas. Bueno, el compostaje es un proceso de descomposición aeróbica. ¿Esto por qué se dice que es descomposición aeróbica? Porque se necesita oxígeno para que se produzca y también se necesita un consorcio, una población de microorganismos. No es solo uno, pueden ser bacterias, hongos, ¿cierto? Que en sinergia hacen estos procesos de descomposición. Para que esto ocurra se necesita humedad, se necesitan ciertas temperaturas y este proceso genera dióxido de carbono, genera agua y la materia orgánica estabilizada, que es el compost que yo mostré en la imagen anterior, ¿cierto? Que es lo que se utiliza después como abono. Esto tiene un cierto periodo dependiendo del proceso en que nosotros nos encontremos. Entonces, de nuevo, para que se produzca esto se necesita humedad, temperatura y movimiento, ¿cierto? Para generar esta aireación. Pero este es un proceso, ¿ya? Y recalco, este no es el compost, esto sí es el compost. Esto es lo que yo necesito para generar el compost, que es la materia orgánica, ¿cierto? Y bueno, les quería comentar que hay dos tipos de proceso de compostaje, que está el compostaje industrial y el compostaje doméstico. Estos dos tipos de compostaje es lo que promueve la normativa. Vamos a encontrar certificaciones para compostaje industrial y certificaciones para compostaje doméstico. El compostaje industrial, bueno, como el nombre lo dice, es una mayor escala, una escala industrial. Ahora, lo que más adelante se promueve también es que los municipios tengan sus propias plantas de compostaje, ¿ya? Y vamos a conocer que el compostaje industrial son plantas que están especializadas y acondicionadas para realizar el compostaje a gran escala. Hay temperaturas que oscilan entre los 50 y los 70 grados Celsius
y este es un proceso mucho más rápido y eficiente. ¿Ya? Acá tenemos 3 tipos de compostajes diferentes, y acá vamos a explicar un poco el mecanismo. Las pilas son cerros donde yo agrupo, ¿cierto?, esta materia orgánica y manualmente, bueno, no manualmente, puede ser también por una retroexcavadora que vaya moviendo, ¿cierto?, este material y se vaya aireando para generar, ¿cierto?, la presencia de oxígeno y se vaya descomponiendo esta materia orgánica para formar finalmente el compost. Si uno va a tomar la temperatura de este cerro, tiene temperatura sobre los 50 grados Celsius. ¿Por qué? Porque están actuando, ¿cierto?, estos microorganismos para hacer la descomposición. Por otro lado tenemos la aireación forzada, que acá en vez de venir una retroexcavadora a mover los cerros, finalmente hay ¿cierto?, como unas tuberías que están con unos hoyitos, ¿cierto?, por debajo para hacer una inyección forzada de aireación. Esto igual es un poco más eficiente con respecto al proceso, y también si yo voy y tomo la temperatura a este cerrito, que también va a tener temperaturas muy altas y se va a estar produciendo, ¿cierto?, este compost. Y bueno, por último tenemos el compostaje en túneles, que básicamente acá se mueve y se homogeniza, ¿cierto?, la materia orgánica. En conjunto se programa una temperatura y obviamente igual se acelera un poco más el proceso. Entonces tenemos estos 3 tipos de compostaje. Yo he tenido la posibilidad de ir a un compostaje industrial de pilas, lo encontré ahí muy entretenido, pero básicamente el resultado es el mismo, que es obtener, ¿cierto?, esta materia estabilizada como compost. Y este proceso dura alrededor de 6 meses. O sea, yo tengo este envase, ¿cierto? Este envase lo voy a recortar, lo voy a mezclar, ¿cierto?, con esta materia orgánica que son los residuos de los tomates, de las paltas, de todo lo que se pueda compostar, ¿cierto? Y este envase se va a demorar 6 meses en compostarse. 6 meses en compostarse a nivel industrial, ¿ya? Ahora, también se puede hacer un compostaje doméstico. Esto puede ser realizado por personas particulares, naturales, como nosotros, ¿cierto? Nosotros no vamos a tener un control de parámetros. Sin embargo, nosotros podemos ocupar los restos de frutas, verduras y nuestras podas del jardín, y obviamente este proceso es más lento. El envase se va a degradar en 12 meses, ¿ya? Yo tengo que mezclarlo junto a estos restos de fruta, esta materia orgánica, y tengo que hacer un movimiento mecánico, por ejemplo, con una pala, para que se produzca el proceso de descomposición y tenga presente, ¿cierto?, esta aireación, que como veíamos en el compostaje industrial se lograba con la inyección de aire, con movimiento mecánico más obviamente industrial. Acá lo que nosotros deberíamos hacer es generar el movimiento con una pala, ¿cierto? No vamos a tener control de temperatura, pero las temperaturas igual se van a elevar para que, ¿cierto?, se produzca esta descomposición por estos microorganismos. Ahora también existe la vermicultura, donde además, o lombricultura, donde se utilizan lombrices para acelerar este proceso. Sin embargo, el proceso primero de degradación y después de compostaje del envase igual se va a demorar APP 12 meses, 1 año. Ahora, los criterios de biodegradabilidad son los que dan normativas versus los estudios que realizan, por ejemplo, los ensayos de cuánto se va a demorar este envase en particular. Pero básicamente la certificación de compostabilidad hay diferentes que, bueno, que dan los parámetros, pero los criterios es que tiene que biodegradarse, tiene que desintegrarse y que no genere toxicidad al medio ambiente. Entonces, la biodegradación en compostabilidad industrial
se logra 58 grados Celsius en 6 meses. En compostabilidad doméstica, la biodegradación se logra a los 12 meses entre 20 y 30 grados Celsius. La desintegración se logra a las 12 semanas y la desintegración en compostabilidad doméstica en 6 meses. Esto es variable porque la biodegradación es cuando se empieza a romper, por ejemplo, el envase. Se empieza a biodegradar porque se empieza a hacer más chiquitito, se empieza a desintegrar, ¿ya? Entonces, eso es la degradación, pero para que sea compostable, tiene que seguir el proceso, ¿cierto? El proceso que ya describimos, se tiene que generar esta materia orgánica y no se tiene que ver nada del envase cuando ya está compostado. Entonces, vamos a tener materiales que van a ser biodegradables, que se van a romper en pedacitos, pero que no van a ser compostables. Pero si yo tengo un material compostable, sí o sí es biodegradable. No sé, esta igual es un poquito de repente difícil de entender, pero la biodegradación es un proceso antes de la compostabilidad. Y no todos los materiales son compostables si es que son biodegradables, pero si yo tengo un material que es compostable, sí o sí es biodegradable. Esto obviamente está, todo el material que nosotros vamos a conocer, si está certificado, cumple con estas características de compostabilidad. ¿Ya? Ahora, hay diferentes materiales tradicionales de origen fósil, compostables, no compostables, algunos se pueden reciclar. Por ejemplo, acá nosotros ponemos esta imagen representativa porque hay muchos materiales que son fácilmente reciclables. Por ejemplo, las botellas de PET, las botellas de detergentes, si se hace un buen proceso de lavado, de limpieza, se pueden reciclar. También hay materiales que son posibles reciclarlos, pero que quizás no está en la infraestructura, y hay otros materiales que francamente son muy difíciles de reciclar. Pero también están los plásticos, ¿cierto?, que son compostables, que son, bueno, vimos los plásticos convencionales, pero también están estos plásticos compostables que sí van a cumplir con la normativa, y que además van a tener obviamente esta certificación asociada, que finalmente es lo que nos va a pedir estos sellos para que estemos en norma. Les quería comentar de que hay plásticos de base biológica que son fabricados a partir de plantas o materias primas renovables. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que uno de los criterios es que estén con un porcentaje, un 30% de base de materia prima renovable? En este caso pueden ser de plantas o pueden ser de base fósil, ¿ya? Pero tienen que ser, ¿cierto?, biodegradados y compostados. Entonces, por ejemplo, estos materiales que son de base biológica, que también se llaman biobasados, pueden ser PLA, que son el ácido poliláctico, o también la mezcla de almidones. Por ejemplo, no sé si han visto que dicen bolsas de maíz. Por ejemplo, en este caso, esas bolsas de maíz o no sé, de caña de azúcar, son almidones, ¿cierto? Son azúcares que van interconectados, y esos podrían ser llamados plásticos biobasados o bioplásticos renovables. Por otro lado, también tenemos bioplásticos que son de base fósil, que son derivados del petróleo, digo. Está el PBS y el PBAT. Ahora, cuando yo tengo estos plásticos, que son plásticos compostables, que pueden ser de origen, ¿cierto?, biobasado o de origen fósil, yo puedo generar una mezcla entre ellos y generar otros aditivos, otros compuestos que finalmente igual van a estar cumpliendo con la normativa de productos plásticos compostables, ¿ya? Todos estos plásticos finalmente tienen que estar certificados, cumpliendo con las normativas globales y también las chilenas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que básicamente hay certificaciones.
la compostabilidad solo se va a garantizar si hay una certificación que los acredite, ¿ya? Hay muchas normas de compostaje. Hay de Australia, de la Unión Europea, de Estados Unidos. Acá nosotros les vamos a dejar, ¿cierto?, la presentación para que ustedes los puedan como leer en detención, pero básicamente son los criterios que se utilizan para certificar si el material, en este caso envase y embalaje, se va a lograr biodegradar y también compostar, que el compostaje finalmente es el final que busca esta ley. Promueve, ¿cierto?, estos plásticos certificados que lleguen a la compostabilidad. La compostabilidad, ya sabemos, puede ser a nivel industrial o a nivel casero, y eso también lo va a demostrar la certificación asociada. Pero obviamente también tiene que cumplir, ¿cierto?, con estas normativas que están a nivel bueno, mundial y también a nivel local. Por otro lado, están las normas que aplican sobre el compostaje industrial. Y obviamente ahí está parametrizado en cuánto tiempo, en qué temperatura tienen que alcanzar, ¿cierto? Para que se logre primero la biodegradación y después el proceso de compostaje como tal. Y también están las normativas de compostabilidad domiciliario. Lo que me gustaría acá que nos detuviéramos a ver, ¿cierto? Los logos, que esto es muy importante porque básicamente todo se va a traducir, todo lo que hemos hablado, es que finalmente es que su proveedor a usted le muestre que el plástico que usted está comprando esté certificado, ¿ya? Obviamente, estas certificaciones de compostabilidad solamente se le dan a los plásticos que cumplen con las normas que vimos anteriormente. O sea, cumplen con la normativa europea, cumplen con la normativa chilena. Por ejemplo, la normativa más importante es la TÜV de Austria, que es la que está como liderando todo el tema de los envases compostables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este logo en particular, me dice que estoy cumpliendo con esta norma de compostabilidad, me dice que la localización de quien entrega la certificación está en Australia, que cumple con esta verificación y que el compostaje industrial está certificado en plantas australianas, cumple con la normativa y ya fue probado que ese plástico es compostable a nivel industrial, ¿ya? También hay diferentes, bueno, esto también es industrial, pero lo certifica, ¿cierto?, otra normativa y lo verificó otra institución en Europa, ¿ya? El OK Compost Industrial, que esta es como la universal y básicamente lo que está llegando acá a Chile, es que certifica que el envase es compostable a nivel industrial, ¿ya? Esto quiere decir de que si yo veo este logo en mis envases, está, ¿cierto?, cumpliendo las normativas y además esta verificación la tengo con este logo, ¿ya? Y así consecutivamente. Y acá los verdes están los OK Compost Home, que básicamente dicen cuáles son los que están autorizados bajo la normativa de compostabilidad de hogar. Entonces acá te dice que el compostaje doméstico, que la verificación fue de TÜV Austria, que la localización de la empresa está en Europa y esta es la normativa que está cumpliendo, ¿cierto? Entonces básicamente cuando yo veo este logo digo, ay, está cumpliendo con la normativa y no voy a tener ningún problema en yo comprarlo y entregarlo a mis usuarios porque voy a estar dentro de esta ley. Bueno, las comunicaciones efectivas vamos a revisarlo con mayor detención en la próxima clase, donde básicamente hay que ver en qué clasificación de compostaje recae el producto, si es industrial o si es OK Compost Home, donde básicamente en el hogar se puede compostar,
cómo yo potenciar el ciclo asociado respecto a eso, o sea, si es compost home, cómo yo lo tengo que hacer en mi casa, porque muchas personas no saben cómo compostar en la casa. También si es, bueno, ahí tenemos un problema porque no está la infraestructura todavía como a nivel país para entregarlo a la municipalidad. Pero cuando ya esté, la idea es que se promueva el uso, por ejemplo, de las instalaciones que se van a promover ahí para hacer el tema del compostaje industrial municipal. Esperemos que eso sea pronto. También hay que informar acerca de las condiciones ambientales necesarias para la compostabilidad y, bueno, también no confundir los términos de biodegradabilidad y compostabilidad. Ahí el sello es que básicamente todos los productos que están certificados acá, los plásticos certificados, van a ser compostables y van a ser demostrados, ¿cierto?, por estos loguitos que ya conocimos. Trato con los proveedores. Hay que verificar las certificaciones. Hay que comprobar que están certificados, pedir los documentos asociados a la certificación y escoger proveedores locales de ser posible. Y bueno, acá les dejé algunos ejemplos de algunos productos que están siendo con plástico certificado, o sea, que son compostables, como bolsas de comida para transporte de frutas, verduras. Stickers de frutas y verduras también están hechos de stickers compostables. Hay bolsitas de té que ya están migrando a ser más, bueno, que además la etiqueta te dice qué es lo que se puede compostar, qué es lo que se tiene que reciclar. Hay sachets que ya son compostables, cápsulas de café, bandejas de comida. Y bueno, todo esto es para el fin del ciclo de vida de los alimentos, o sea, finalmente esta compostabilidad. Y bueno, ahora me gustaría que pudiéramos generar la pregunta, ¿cierto?, de este último bloque. Espero que hayan podido aprender un poco de estas certificaciones, de que era compostable a nivel industrial y compostaje a nivel domiciliario. Ahí cuéntenme qué les pareció, si tienen alguna duda o pregunta. Pueden dejar sus dudas ahí a través del chat también. Si no pueden activar su micrófono, su cámara. ¿Alguna reacción? ¿Algo? Con Darlene nos queda un taller todavía, un módulo el próximo miércoles en el mismo horario, a las 11 de la mañana. Así es que ahí tenemos la segunda parte. Sí, en la segunda parte vamos a ver esta comunicación efectiva, ¿cierto? Porque parte de la normativa también es sensibilizar a las personas. Entonces, ¿cómo sensibilizamos a través de la comunicación, del cumplimiento obviamente de esta normativa? Y también vamos a estar revisando lo que nos preguntaba Andrés, que es ver cómo nos relacionamos con los proveedores, cómo buscamos la información que estén certificados estos plásticos que vamos a comprarles. Así que igual va a estar bien interesante para que se puedan unir con nosotros el miércoles 29. Así De es. todas maneras, yo quiero, no sé, agregar alguna cosita. Me quedó, primero que nada, sumamente claro, digamos, la exposición de Darlene. Hay algunas preguntas que más adelante a lo mejor las voy a digerir un poquito más para hacerla como corresponde, pero fundamentalmente esto de sensibilizar, digamos, a la comunidad en general. Yo me acuerdo que los supermercados comenzaron con este tipo, digamos, de la bolsa, digamos, que ya los niños que empaquetadores, ¿no es cierto?, que antiguamente te echaban, digamos, todos los artículos en unas bolsas plásticas, eso ya, digamos, ya no funciona. Y por lo tanto, digamos, ya tienen una alternativa que son las bolsas, digamos, recicladas y todo. Pero existe, digamos, todavía un comercio, por ejemplo, digamos, las ferias libres, que todavía te están entregando bolsa plástica. Entonces, bueno, claro, es ahí donde uno tiene que, en ese minuto, decir, mira, no me des la bolsa, solamente yo la voy a poner aquí en el carro y me llevo, digamos, los productos, digamos así, sueltos nomás. Entonces, es como también una forma de evitar esto, digamos, seguir acumulando bolsas en tu casa.
Pero yo creo que digamos, va a llegar en algún momento en que eso ya también se va a terminar. Y concluir, digamos, que, ¿cuánto se llama ya? Cada vez es más importante uno de que la responsabilidad de conocer y verificar de que lo que está comprando traigan, digamos, estos sellos que tú estás mencionando, y lo más probable que también esto va a acarrear un mayor costo. El hecho, digamos, de que, de que estos productos, como vienen, digamos, con un material, digamos, ya diferente, ya no al tradicional, que es también, digamos, la palabra desechable, ¿no es cierto? Ya tiene, digamos, a lo mejor ya como un destino diferente, y a lo mejor uno como consumidor final, digamos, está eh, cargando o aportando, digamos, un costo adicional, digamos, por la compra, digamos, de estos productos, que lamentablemente hay algunos, digamos, que tienen que venir, digamos, en esa presentación, digamos, y uno está obligado, digamos, a comprarlo. Entonces yo no sé si es tan así, digamos, que uno tiene que cargar, el usuario final, cargar, digamos, con un mayor costo por la compra, digamos, y el cambio, en este caso, digamos, de hábitos, digamos, en las personas. Ay, Andrés, nombraste hartas cosas que, bueno, quizás primero lo que me quedó fue que en primera instancia, cuando recién se estaban implementando estas como alternativas a la bolsa plástica convencional, me acuerdo que las bolsas compostables eran muy malas, la gente se quejó mucho porque se rompían. Ahora las tecnologías han mejorado, ¿cierto? Y ahora están cada vez más resistentes y con más parecidas a las propiedades de un plástico convencional. Primero eso. Ahora el tema de las bolsas reutilizables, yo creo que igual han sido un boom en el sentido de que es súper bueno que nosotros como conscientemente los consumidores siempre vayamos con nuestras bolsitas reutilizables, ¿cierto? Para evitar el uso de las bolsas plásticas, tanto convencionales como las certificadas. Entonces es mucho mejor, por eso igual la pregunta, o sea, ¿es mejor de repente los plásticos compostables o utilizar plásticos convencionales o utilizar otros métodos? O siempre es mejor utilizar de repente lo reutilizable. Y desde mi percepción un poco más ambiental, yo creo que tiene un impacto mucho menor reutilizar las cosas, en este caso tener una bolsita reutilizable. Ahora, con respecto a los costos, lamentablemente, y digo lamentablemente, aún los costos siguen siendo elevados con estas alternativas que son más sustentables. Ahora, yo no estoy muy a favor que el usuario finalmente sea el que tenga que pagar el precio por estos cambios de hábito. Finalmente pienso que deberían haber subsidios para las empresas finalmente para optar a estos cambios, para comprar ciertos estos proveedores que eventualmente van a vender más caro estas alternativas de plástico certificado. Y por otro lado, pienso que también tiene que ver con el uso de las tecnologías, porque si yo estoy implementando ciertos cambios, si yo tengo innovación respecto a cómo yo obtengo estos plásticos certificados, deberían también bajar los costos. O sea, por lo menos para mí no tiene mucho sentido que yo diga, bueno, ahora vamos a pedir solo envases compostables que sean certificados y que finalmente te cobren mucho más caro. Pero eso es lo que pasa en el mercado. Entonces igual hay que encontrar ahí quizás un modelo que también te permita llegar a los clientes y de repente aprovechar, no sé, por un sistema reutilizable. Y ahí abaratáis costos, pero es realmente complejo porque finalmente las normativas en este caso están promoviendo los envases compostables, plásticos certificados, y básicamente es una obligación comprar solo estos plásticos certificados. ¿Cómo, Darling, cómo lo hace el emprendedor? Está fuera. Darling, Cuéntame, Maricela. sabes que nos llegó una pregunta a través de la transmisión de Viviana Naigual, nos consulta. Primero nos saluda. Hola, me conecté hace poco y mi pregunta es acerca de que si esto tendrá una marcha blanca, por ejemplo, en las ferias, para el caso de ferias que se realizan bastante. Lo pregunto porque acá donde vivo son muchas las ferias que se realizan y es un tema los plásticos.
porque los turistas son muchos y es importante hacer una campaña de conciencia. Bueno, primero... ¿Sabes algo acerca de eso, Darlene? Sí, gracias por la pregunta. Y lo primero es que, bueno, les comentaba yo a lo largo de la presentación, esta es como una ley gradual. Sin embargo, a las ferias no le aplica. Entonces, para ellos no es necesario que migren a bolsas plásticas porque a ellos no lo está normando la normativa, o sea, a la ley a ellos no le aplica. Entonces, si tú me preguntas, ellos nos tienen que cumplir eso. Ahora, desde mi punto ambiental, obviamente, ojalá si vamos a ocupar plásticos que sean certificados, porque obviamente van a tener un fin de su cierre de ciclo de vida. Pero a ellos no les toca la normativa. Lo que sí les puedo decir a los que les toca la normativa es que esto es paulatino, o sea, tiene normas hasta los 3 años, o sea, el 2024 recién va a estar cumpliéndose a cabalidad esta normativa que estamos conversando hoy día. Ya, perfecto. Ahí había un dato bien curioso que era importante de señalar. Muchas gracias, Darlene. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún tipo de consulta, comentario? Al parecer no. Igual complementando un poco lo que dice Darlene, independiente, ¿cierto?, de que quizás hay este tipo de actividades que se realizan por temas estacionales. Yo creo que muchos de los municipios en general o organizaciones en general igual están incorporando prácticas de economía circular que igual es algo súper valioso independiente de que se les exija o no, ¿ya? No sé si hay algún comentario final, si no vamos a cerrar la actividad del día de hoy. Agradecerle a Darlene por la exposición que nos presentó y dejarlos y dejarlas cordialmente invitados para el taller del próximo miércoles 29 en el mismo horario. Aquí vamos a estar nuevamente conversando sobre esta temática muy interesante. Agradecemos a nombre del Centro del Ranco, Centro Valdivia y Satélite Panguipulli su participación y por favor contestar la encuesta de satisfacción del día de hoy, escaneando el código ahí en pantalla o el link a través del chat. ¿Ya? Muchas gracias, Darlene, por tu presentación. Chao, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Que esté Hasta muy la bien, próxima. don Hernán. Nos vemos la Andrés. próxima Chao, chao. semana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, Catherine. Hasta luego.